Laboratorio de Fátima les decía que el ingeniero Roberto Sacagnini nació en Buenos Aires, es ingeniero mecánico y es ingeniero naval con una amplísima experiencia, evidentemente, que si se la sumamos a la experiencia de Martín Arenilla y sumamos la mía y lo de algunos otros, bueno, casi que vamos a llegar a la última cena. El tema es que además de su formación como ingeniero en estas dos especialidades, tiene cursos de posgrado, no solamente en la Argentina, tiene posgrados en España, tiene posgrados en Rusia, inclusive en China, por supuesto en la Argentina. Como profesional de la ingeniería, digamos que ha tocado en muchas partes de las diferentes fases de estos proyectos, ha trabajado tanto en el sector privado como en la parte pública, y hoy en día trabaja también trabaja en el subte, como, como lo llamamos. El hecho es que en el subte ha ocupado muchísimos puestos y muchísimas responsabilidades, y digamos que toda esa experiencia, todo ese bagaje de conocimientos, toda esa formación y toda esa amplia experiencia le permitió, entre otras cosas, hacer lo que las quejas que nos dice la gente de que a los ingenieros no les gusta escribir. Entonces, pero un poco el hecho de dejar huella, bueno, tiene su libro, Secretos Subterráneos, y la sociedad y nosotros aquí tenemos la suerte de que nos va a compartir su experiencia y su presentación. Entonces, Roberto, muchísimas gracias en nombre de la sociedad, en nombre de la Dirección de Metros y Ferrocarriles de la Sociedad Franco-Venezolana, que es la que represento, y muchísimas gracias estar por acá. En Venezuela, octubre es el mes del ingeniero, y casualmente se celebra el Día del Ingeniero el 28 de octubre, aunque todos estos 2 meses se ha estado celebrando esto, de tal manera que esto es una de las cosas que se suma a las actividades que se están haciendo. Bueno, nosotros también tenemos una alianza con el Colegio de Ingenieros. De hecho, nuestras oficinas están dentro de las instalaciones de la sede del Colegio de Ingenieros en Caracas. Entonces, bien, Roberto, vamos a dar inicio. Esperemos que se conecten más personas, y lo que les quería pedir es que si tienen algunas preguntas dirigidas al ingeniero Roberto, por favor las coloquen en el chat, de tal manera de irlas clasificando para que una vez que termine su disertación el ingeniero Roberto pueda entonces responder sus inquietudes, recibir los comentarios o las sugerencias que tengan ustedes a bien realizar. Un poco es para ir ordenando el asunto. Entonces, vía chat hacemos las preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nada, muchísimas gracias. Perfecto. Estás de anfitrión, Roberto, puedes compartir tu pantalla y puedes poner la presentación. A ver, un minuto. Sí, sí, A claro. ver, pantalla. Acá. Bienvenido, Manuel Cabriales. Tengo que buscar el documento. Por favor. Señor Roberto, Sí, un minuto, ¿eh? en el... Ahí va, un minuto. Ah, bueno, por ahí también. Bueno, ahí se puede ver. Sí, Bueno, antes que nada, bueno, yo quería agradecerle al ingeniero Eduardo Yáñez por esta oportunidad que me brinda. Y me gustaría empezar, antes de esta introducción, con una frase que decía un escritor galiano, que a su vez era de una poetisa que se llamaba Muriel Rukeyser. Él decía, Galiano decía que el mundo no solo está hecho de átomos, también está hecho de historias. Porque las historias que uno lee, que uno escucha, que uno recrea y que puede transmitir, por ejemplo, a través de la escritura de un libro,
son las historias que permiten convertir el pasado en presente, lo distante en cercano, lo que está lejano en algo próximo, posible y visible. La historia del Metro de Buenos Aires es una historia que merecía ser contada. Una historia de esfuerzo, tesón y sacrificio, producida por miles de hombres y mujeres que diseñaron, construyeron, operaron y mantuvieron desde el año 1914 hasta la actualidad este maravilloso sistema de transporte que modificó para siempre la concepción de transporte de pasajeros en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que el diseño, la construcción y operación de una línea de subterráneos es quizá uno de los más apasionados y complejos estudios que se pueden realizar desde una perspectiva técnica, histórica y que puede llevarse a cabo. Este libro lo escribí porque no había ningún libro que hablara de la historia de todas las líneas y de los grandes hombres que las hicieron. Bueno, comenzaremos con la ciudad de Buenos Aires. Voy a hablar un poquito del transporte, cómo se dio. La ciudad de Buenos Aires tiene una característica, es una ciudad que se hizo con una limitación al este y al norte de la ciudad por estar limitado por el Río de la Plata. La ciudad y el país en general se implementó como un país agroexportador. Entonces se hizo un gran puerto para permitir la exportación de los granos y de la carne congelada, el chill beef, que se llevaban hacia Inglaterra, que en ese entonces era la factoría del mundo, y volvían productos de manufactura inglesa, todo lo que eran herramientas, maquinaria para el campo, todo procedía de Inglaterra. Mediante este auge del modelo agroexportador, que fue fomentado por el gobierno de ese entonces, de los años 1860, 70, etcétera, y con el auge de ese modelo exportador, se hizo un gran puerto y también se hicieron las grandes redes ferroviarias con capital estatal y también capital privado, principalmente inversores ingleses e inversores franceses que hicieron las grandes líneas ferroviarias que traían la manufactura, no la manufactura, que traían los granos y todo lo que se exportaba hacia Europa, principalmente a la Gran Bretaña. El sistema de transporte que se utilizaba en esa época eran carruajes, las diligencias, los grandes carros de transporte de carga de 2 y 3 toneladas, y también en la ciudad con lo que le dio mucho modernismo a la ciudad fue la implementación de los sistemas tranviarios, en este caso los primeros sistemas tranviarios a tracción a sangre. Y el tendido, no solo las empresas estas eran privadas, pero fue muy importante para el desarrollo de la ciudad, porque el tendido de las líneas ferroviarias en zonas que hace entonces eran zonas rurales, promovió negocios inmobiliarios para que la gran cantidad de inmigrantes que venían de la empobrecida Europa venían a hacer lo que en ese entonces se decía hacer la América, y había posibilidades de una movilización social y la gente podía llegar a comprarse un pequeño terreno y hacerse una casa, y tenía las posibilidades de que a esas zonas que estaban lejos del centro de la ciudad era fácil acceder a través de los tranvías. Los tranvías a tracción a sangre obviamente tenían el inconveniente del mantenimiento de las tropillas de caballo, el pobre caballo obviamente también la suciedad que generaban. Estas empresas tranviarias, lo bueno que les decía que no solo pagaban impuestos, sino que estaban obligadas a adoquinar las calles, poner los rieles y mantenerlos. Y eso mejoró muchísimo la ciudad porque la gente dejó de ser calles de barro, sino que estaban con adoquines. Las compañías tranviarias argentinas
fueron muchas. Al principio eran pequeñas, pero surgió una que era la compañía Anglo-Argentina Tramways Ltd. Esta compañía era una compañía muy importante y empezó a comprar las otras pequeñas empresas y tuvo un rol monopólico. Llegó a tener prácticamente el 80% de los tranvías de la ciudad de Buenos Aires y llegó a ser la empresa más grande de tranvías en Buenos Aires. En este gráfico, el de la izquierda, vemos cómo a través de las décadas cómo se fue eliminando la tracción a sangre, que es la anaranjada oscura, y se pasó a la tracción eléctrica con los grandes inventos que hizo Werner von Siemens y Sprague Thompson y todo eso para lograr la electrificación de los tranvías. En su momento la ciudad llegó a tener casi 2.000 o 3.000 tranvías, que era una cantidad enorme. Vemos en el gráfico de la derecha que en el año 24 la empresa de tranvía Anglo llegó a transportar 650 millones de personas. Vemos que era una cantidad enorme. Como vemos cómo se fue en estos planos, cómo se fue expandiendo las líneas de tranvías y a todas las zonas excéntricas, alejadas del centro de la ciudad, que es aquí abajo, donde estaba lo que se conoce como Puerto Madero. Ven que está toda la limitación del Río de la Plata. Se fueron expandiendo y se fue urbanizando toda la zona fuera del microcentro porteño. También esto se hizo en los años, se fomentó todo esto de los tranvías y de irse a vivir en una zona lejana del microcentro, ya que Buenos Aires en el año 70 tuvo la desgracia de tener una pandemia, en este caso la fiebre amarilla, que prácticamente como la gente vivía muy hacinada en lo que hoy sería el microcentro de la ciudad, se produjeron, prácticamente falleció el 25% de la población de la ciudad de Buenos Aires. O sea, fue una epidemia terrible. Bueno, los distintos tranvías que había en esa época se trataba de optimizarlos al máximo. Hubo tranvías de 2 pisos. Después se llegaron a fabricar en Argentina los tranvías en una empresa catita, y esos tranvías también se exportaron a países como Uruguay, Asunción, Paraguay, etc. Como todo medio de transporte, hubo accidentes. El peor accidente de esto fue un día de neblina a las 6 de la mañana, que uno de estos tranvías estaba el puente Bosch, que es un puente que cruza el riachuelo, estaba levantado porque era un puente levadizo. El conductor no se dio cuenta porque la neblina era muy intensa, no se percató de las luces de emergencia que había, no lo pudo frenar, tal vez por los nervios, y el tranvía cayó al agua y lamentablemente falleció casi 60 personas, solamente pudieron sobrevivir 3. Generalmente eran todos trabajadores porque a esa hora, a las 6 de la mañana, era donde se ingresaba a la fábrica. Después los medios de transporte que hubo en la ciudad también empezaron a pulular con el auge del motor de combustión interna, los ómnibus, los taxis y obviamente los coches, que empezaron a entrar en gran cantidad a partir del año 1910 a la ciudad de Buenos Aires, y en que empezaron a producirse, ven aquí, ven los primeros colectivos, empezaron a producirse los grandes embotellamientos. También después, posteriormente, vinieron los trolebuses después de la guerra. Pero ¿qué pasaba? Con estos grandes embotellamientos, la compañía anglo-argentina Tramway se dio cuenta que la única forma de evitar los embotellamientos era construir un tranvía subterráneo. ¿Por qué tranvía subterráneo? Porque la idea de ellos era tener coches que circulaban debajo de la tierra, pero también que los tranvías que iban a circular por arriba, y en algún momento se iban a acoplar y iban a bajar para formar formaciones de 5 coches. Por eso se dice la línea A, que fue la primera que hizo la compañía Anglo Tramway, es una línea de tranvía subterráneo. Obviamente esto no, durante 2 o 3 años se implementó este sistema, pero luego se veía que se perjudicaba el intervalo que había entre las formaciones, había dilaciones en el servicio, no convenía hacerlo, entonces finalmente
se dejó de hacer el servicio, solamente se hacía servicio subterráneo. Ahora bien, aquí vemos un plano de la ciudad de Buenos Aires. Vemos, como yo le decía, que está limitado por el este y el norte por el Río de la Plata. A diferencia de otras ciudades como que ya tenían metro, como Londres o Madrid o París, digamos que son, esta ciudad al estar limitada, las líneas que se hicieron fueron, las principales que se hicieron fueron líneas radiales. Solamente se le hizo una línea transversal que era la línea C. Posteriormente, recién en el año 2001 comenzó a hacerse lo que sería la segunda línea transversal, que es la línea H. Ahora bien, vamos a ver cómo se desarrolló los primeros tranvías. Lo que le comentaba un poquito al principio es, si vemos en este gráfico los distintos metros que hay en las ciudades, los principales que se habían construido, los primeros 50, digamos, ahora son muchísimos más. Pero vemos que la ciudad de Buenos Aires, a pesar de que, vamos a ver que en 1914 se inauguró el primer subte, lo que hoy le decía que solamente tiene 56,7 kilómetros de servicio comercial con 90 estaciones, lo cual hace que el metro sea un metro chico comparado con los de otras ciudades. Aquí vemos las estaciones, vemos que hay metro de Osaka o Tokio, 282 estaciones, el de Madrid tiene 330 y Madrid es menos de la mitad de Buenos Aires en extensión, en kilómetros cuadrados. Si aquí vemos también por quinquenio cómo fue evolucionando la construcción de estaciones, vemos que la parte fuerte de las estaciones se hicieron hasta el año 1976-80, se hicieron la mayoría. Y vemos que después crecieron despacito, se fueron prolongando. Ven acá, en el quinquenio 2001-2005 se empezó a prolongar la línea A, la línea B, la línea D, pero vemos que se hicieron muchas décadas después. Y vamos a ver el por qué. La primera, cuando se hicieron la compañía Anglo Tramway, tuvo una autorización de la municipalidad en el año 1909 para hacer 3 líneas de subterráneo. Pero finalmente solamente hicieron lo que aquí llaman lo que sería la línea A, que es esta línea marcada en azul. Y vamos a ver por qué. Ellos se habían comprometido en hacer 3 líneas, pero solamente pudieron hacer la línea 1. Uno de los problemas que hubo con el sistema de transporte argentino es que, argentino de Buenos Aires específicamente, es que estuvo congelado el precio del Cospel y del boleto de tranvía y ómnibus, etcétera, se había congelado durante 20 años. Entonces, a medida que se... ¿Cómo? A medida que se congeló, las empresas dejaron de poder financiarlas, se dieron cuenta que no les convenía hacer esas 2 líneas y después la terminarían haciendo otra empresa. ¿Hasta aquí se entendió más o menos? Sí. Perfecto. Entonces, esta compañía, la compañía Anglo, después que se hizo este decreto con la Municipalidad de Buenos Aires, le dieron la autorización en el año 1909 y el 15 de septiembre de 1911 se da la palada para iniciar la línea. La primer palada la da el que era intendente de la ciudad, y la oficina técnica de la compañía Tranguaya, de la compañía, crea una oficina técnica, y el administrador general era un ingeniero italiano que se llamaba Pedriali, y el encargado de la empresa era el señor Pearson. La oficina técnica era liderada por un gran ingeniero que era el ingeniero Rame. Todas estas personas, yo le ponía los nombres en el libro porque son personas que merecían que estuvieran en la historia y que mucha gente no los conoce. La obra se hizo en muy poco tiempo. Realmente la compañía que lo hizo se contrató a la compañía Philip Hollman, una compañía alemana,
se inició en 1911 con 4 frentes de ataque y se abrieron donde estaban los obradores, iba mucha gente, iba a las 6 de la mañana, mucha gente inmigrante que venía en esa época y se le trataba de dar trabajo a toda la gente. Llegaron a trabajar 1.500 personas. Vemos la energía que se ponía en la obra. La obra se hizo en un tiempo récord para ese entonces, ya que la inauguración del primer tramo, que eran 9 estaciones, se hicieron en 26 meses y 16 días. O sea, de la nada se hizo y se puso en servicio ya este tramo de 9 estaciones en 26 meses y 16 días. La obra se hizo a cielo abierto, se usaban con la característica de que se usaban excavadoras que tenían 3 motores eléctricos de corriente continua, uno que levantaba la pala, el otro la giraba y otro que subía y bajaba. Había zorras eléctricas que llevaban, locomotoras eléctricas que llevaban las zorras que llevaban los materiales que salían de la tierra, que es lo que se conoce, la tierra es excepcional para cavar, para trabajar acá en Buenos Aires, se llama loess pampeano, es una tierra arcillosa y es muy buena para hacer túneles y en alguna medida no es tan peligroso o tan complejo como hacer túneles en roca o hacer túneles en tierra que es más de relleno, tierras que pueden producirse derrumbes. La obra fue avanzando muy rápidamente. Vemos aquí algunos esquemas de cómo se hacían, cómo trabajaban las excavadoras. Vemos cómo se hacía la obra. Se trataba de avanzar muy, muy rápido. Y finalmente, la última estación, que fue en primera junta, se terminó el total de la obra en 2 años, 10 y 10 meses exactamente, y el total fueron 14 estaciones. Cuando se inauguró la obra, cuando se inauguró, no, perdón, la línea, en 2 días viajaron 200.000 personas, porque obviamente era un servicio que nunca se había, era el primero en Buenos Aires y la gente estaba entusiasmadísima, muy entusiasmada. Los trenes, fíjense la magnitud de las obras que se hicieron en la Plaza Miserere. La Plaza Miserere es una plaza muy importante en la ciudad de Buenos Aires y acá vemos, si vemos este plano, vemos que en la Plaza Miserere hay son en realidad 6 vías, porque hay una vía que baja lo que se conoce hoy como el ferrocarril Sarmiento, que de ser un ferrocarril que va por la superficie, bajaba a la estación y se detenía la formación aquí para combinar que los pasajeros del ferrocarril pudieran subir a los coches de subterráneo. Aquí vemos una sección típica del túnel, las mayólicas, las columnas, eso venía todo de Inglaterra. Hubo un tramo también que se usaron una excavadora con cangilones también, por eso se avanzó muy rápido también. Esto se hizo en el segundo tramo. Vemos la estructura compleja de esta máquina, a cangilones. También era la primera máquina que se utilizaba en Buenos Aires. Y acá vemos algo interesante. Cuando la compañía Tramway Anglo-Argentina hizo la línea A, hizo un pedacito de túnel de la línea que también tenían que construir, que era la línea C. Y debajo pasaba el ferrocarril Central Oeste, que era un ferrocarril de carga, que era de lo que hoy es el ferrocarril Sarmiento. Ahora ustedes dirán, ¿por qué un ferrocarril de carga va por abajo de la traza de la línea A? Y bueno, hay un problema. La ciudad de Buenos Aires presenta algo extraño. Cuando se federalizó la ciudad de Buenos Aires, eh, al ser capital federal, el Estado Nacional podía manejar el tema del transporte y podía otorgar por leyes que ciertas empresas hicieran líneas subterráneas también. Y lo mismo podía hacer el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
que tenía un intendente y había una legislatura con concejales. Tal es así que la autorización para la Anglo se la dio el Consejo Deliberante, mientras que la del Ferrocarril Central Oeste, que se llamaba así lo que hoy es el Ferrocarril Sarmiento, la autorización se la dio el Gobierno Nacional. Pero ¿qué pasó? Ese ferrocarril en realidad quería ser un subte para pasajeros, aparte de ser de carga. Entonces creaba un inconveniente, había una interferencia, obviamente. La compañía Anglo, que era de capitales ingleses, aunque también había accionistas alemanes y belgas, y el ferrocarril Central Oeste también tenía capitales ingleses. Entonces era como que iban a hacer una competencia, no tenía sentido. Finalmente se llegó a un acuerdo y el ferrocarril Central Oeste decidió que el túnel que iban a hacer ellos, que lo hacían siguiendo la misma traza de la línea de pasajeros de la Anglo, iba a llevar solamente carga, desde el interior de la provincia de Buenos Aires hacia el Puerto Madero, pero no iba a llevar pasajeros. Por eso es que no se hicieron estaciones, simplemente el tren ingresaba desde superficie con la carga, iba hasta Puerto Madero, pero recorría la misma traza que la línea A. Este problema de doble jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires siempre creó fricciones y problemas, ya que, ya le digo, la nación podía hacer decretos o leyes para regular ciertas cosas y el gobierno de la ciudad, el intendente también. Entonces se creaban hasta fricciones políticas, ¿no? Bueno, aquí vemos el primer tren que cuando se hizo la inauguración de la línea se usaron trenes, los primeros 5 coches que vinieron fueron fabricados por la British Electric en Inglaterra, pero después curiosamente la empresa Anglo decidió que los coches fueran fabricados en la ciudad de Brujas, en la empresa La Bourgeois. Entonces, la mayoría de los coches, salvo los 5 primeros, se construyeron en Bélgica. Aquí vemos a la izquierda cómo venían estivados los coches para protegerlo de las inclemencias climáticas, de la sal marina que es muy corrosiva. Y vemos a la derecha una foto del coche La Bourgeois hecho en la ciudad de Brujas, que tenía la característica de la carrocería, era fabricada allí, pero el equipamiento eléctrico era de la empresa alemana AEG. Aquí vemos una serie de esquemitas de los coches. Vemos que los coches, que al principio, como yo le dije, tenían una forma extraña, porque como iban a prestar servicio tranviario y subterráneo, vemos que tenía una zona que era mucho más, era distinto. Cuando se decidió que los coches fueran solamente para subterráneo, se decidió modificar la estructura y agregarle una puerta más en el medio. Aquí vemos el trabajo que se hizo en el taller que había hecho la Anglo. Era una empresa muy seria y había hecho, a su vez de hacer la línea, había hecho un taller muy grande de 2 hectáreas prácticamente, donde se hacían trabajos de revisión general de todos los coches de la flota e inclusive se bobinaban los motores. Era un taller que tenía en su momento 600 o 700 personas. Vemos los trabajos que fueron muy grandes, ya que se cortaron las cabinas de conducción, se agregó un bastidor y un pedazo de carrocería para agregarle una puerta más. El coche quedó más con forma ya de subte. El inconveniente de estos coches es que obviamente por la época en que se hicieron, la carrocería era de madera recubierta con una chapa de acero. Pero obviamente todos los coches de madera, al tener una cadena de tracción, de alguna manera que podía haber cortocircuito y todo eso, todos sabemos que cortocircuitos en coches de madera son muy peligrosos. Generalmente cuando había un problema en un coche, un corto o algo, se podía llegar a quemar todo el coche, ¿no? Con los peligros inherentes que traía para los pasajeros. Aquí vemos, bueno, un poco la historia, cómo se fueron cambiando las carrocerías de los coches, los colores, los esquemas de pintura. Se trató de modernizar algunas carrocerías, hacer una carrocería un poco más moderna.
ven acá hubo una empresa que se llamó EMEPA que dejó el mismo bastidor y la cadena de tracción, pero cambió toda la carrocería por una carrocería metálica. Pero bueno, los coches prácticamente eran coches de 1914 y prestaron servicio hasta el 2013. Es decir, llegaron a utilizarse durante 99 años los coches. Luego fueron reemplazados cuando se decide prolongar la línea. Se utilizan coches Fiat que fueron fabricados en Argentina, los más viejos son del año 1980 y el último, el más nuevo, del 99. Se colocaron estos coches y finalmente, fíjense que el Estado Nacional, en vez del gobierno de la ciudad, el Estado Nacional compra 9 trenes CNR, que son chinos, con cadena de tracción trifásica, motores trifásicos asincrónicos, jaula de ardilla. El motor y el bogie de esta primera serie de coches eran franceses, fabricados por Alstom, y la cadena de tracción es Alstom Metropolis. El diseño es muy interesante, muy buen coche, y el diseño era alemán, pero fabricado en China. Bueno, vemos un poco el interiorismo, un poco muy parecido a todos los coches modernos que circulan ahora en las distintas líneas. Bueno, antes de empezar con la línea B, también así le quería comentar una cosa. Estas líneas, la línea A, la línea B y las líneas C, D y E, las 5 líneas principales del subte que se hicieron en el siglo XX, fueron hechas por empresas privadas. Entonces, cada empresa utilizaba el voltaje que creía conveniente, utilizaba el gálibo que creía conveniente y la trocha que creía conveniente. O sea, vamos a ver que la línea B la hizo otra empresa que era la empresa denominada La Croce, y es una línea que la hizo un hombre que era también un visionario, tenía empresas de tranvías, no tantas como la Ando, era más chica obviamente, pero tenía el ferrocarril General Urquiza. Entonces cuando él consigue a través de una ley de la Nación, del Congreso de la Nación, fíjense, no de la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, sino de la Nación, para hacer un tren subterráneo que fuera desde Federico Lacroze hasta Leandro Alem, que es casi llegando hasta el puerto. Vemos que todos tratan de llegar al puerto, porque la idea de él era que el ferrocarril pudiera ingresar al subterráneo. Esto al final nunca se pudo hacer, ya que siempre hubo problemas entre los sindicatos, el sindicato de Unión Ferroviaria y el sindicato de los subterráneos. Siempre hubo temas de el conductor tenía que cambiar. Bueno, se complicaba tanto por el tema gremial y el tema de cómo era el tema del boleto. En esa época no había la tecnología que tenemos ahora de las tarjetas SUBE y todo eso. Entonces al final nunca se pudo cuajar esto. Los trenes, en este caso para la línea B, también lo que tiene esta fue una empresa privada que logró la financiación. O sea, la ley nacional se hizo en el año 1912 para hacer esta línea, pero el hombre recién pudo conseguir financiación en el año 1927. Por suerte la pudo conseguir porque vemos que un par de años después ya vino la crisis del 30 y hubiera sido imposible conseguir financiación. Se contrata la empresa Robinson Ltd, una empresa norteamericana, y también la característica que presenta esta línea, ya les digo, el tema del gálibo de 3,10, tenía 600 voltios en vez de 1100. La compañía Anglo tenía 1100 voltios, que era el doble de lo que tenían los tranvías, que los tranvías tenían 550 voltios. Entonces, también esta empresa hizo un gran taller que, a pesar de ser subterráneo, todos sabemos los talleres subterráneos no son lo más eficiente que hay, pero hizo un gran taller subterráneo
con 4 vías para mantenimiento y otras 10 vías para estacionar coches. Aquí vemos la planimetría y la altimetría de la línea. La línea también, acá los cortes típicos de cómo la empresa Robinson hacía la línea. Y también vemos que la línea se hizo en muy poco tiempo. Prácticamente se hizo prácticamente el 60% de las estaciones a cielo abierto y otras se tuvieron que hacer en túnel. Aproximadamente el tiempo empleado para hacer las 9 primeras estaciones son 2 años y 10 meses. Y se puso en servicio el primer tramo. O sea, vemos otra vez que estas empresas privadas realmente hacían la obra de la nada, los tipos ponían en servicio la obra, los coches, ya con todos los motorman entrenados, el sistema de señales, realmente era el taller operativo, se hacía todo en forma muy eficiente. Obviamente las condiciones de trabajo eran otras, no había sindicatos, era otra situación, pero realmente vemos que esto se hizo con todo el esfuerzo de los inmigrantes que venían y también en esta empresa trabajaron 1.300, 1.400 personas. Finalmente la estación se inauguró en el año 1931 y se llegó a tener 3 estaciones. El total de la obra, hasta llegar entre la unión de las 2 terminales, hasta Leandro N. Alem, fue de 3 años y 10 meses. O sea, también vemos que es un tiempo muy rápido. Acá vemos cómo se hacía la construcción. La empresa era muy eficiente, era una empresa muy importante. Vemos, esta es la bajada de cómo los coches se iban a bajar por una rampa que iban al taller para ingresar a la línea. También la compañía era una empresa que trataba de no perjudicar para nada a las compañías de tranvías. Acá, fíjense el nudo de vías que había y se trataba de apuntalarlo y seguir trabajando por abajo, pero no interrumpir los servicios y no perjudicar a ninguna línea de tranvías. Bueno, acá hay distintos planos, hay muchos planos muy bien elaborados, muy bien dibujados realmente. Las verjas que se usaban, las barandas en las estaciones, con algunos apliques de bronce que ahora se pintan porque si no se pueden vandalizar, ¿no? Pero también muy elaboradas las verjas y las barandas. Lo que tiene esta línea es algo particular también e interesante. Por donde pasaba la línea estaba el mercado central de frutas y hortalizas. Entonces el señor Lacroze también tenía la idea de que como venía también de la zona de Entre Ríos y parte de Buenos Aires Norte, que entraran vagones de carga con locomotoras eléctricas y había un desvío que salía de la línea principal e ingresaba a los subsuelos de este enorme edificio de hormigón armado y vidriado, una especie de Art Nouveau, muy bonito el edificio, y llevaban las cargas de hortalizas a este mercado que por suerte cuando se desafectó se decidió mantenerlo y no tirarlo abajo como se hace con muchas cosas, y se mantuvo actualmente es un shopping, pero por lo menos se mantuvo la estructura de hormigón y la realizó un arquitecto esloveno que era muy interesante las obras que hacía. Lamentablemente, esto debe ser de una línea de transporte de pasajeros, un desvío que llevara carga, siempre implica un riesgo. Y como todo riesgo pasó un accidente, un siniestro, no accidente, un siniestro. Se prendió fuego un tren, una locomotora eléctrica, después se prendieron fuego los vagones y el túnel de pasajeros hizo de chimenea y costó muchísimo a los bomberos apagar el incendio. Entonces se decidió que este ramal que se desviaba hacia este mercado fuera anulado y que la línea B solamente llevara pasajeros. Obviamente siempre por la seguridad de los pasajeros, porque se dieron cuenta que esto era un factor de riesgo, un factor de siniestro de ninguna manera despreciable.
Aquí vemos las locomotoras eléctricas que se usaban para el transporte de carga, que después, bueno, se desafectaron. Y a la derecha, esta línea tuvo la característica de ser una de las primeras en tener máquinas de molinetes funcionaban con cospeles, que eran cospeles hechos en Norteamérica. Después se hicieron los cospeles para todas las líneas iguales, que eran de aluminio. Estos eran de bronce. Aquí vemos algunas estaciones, como fueron terminadas. Y vemos que recién la línea se decidió prolongarla, esta línea, desde el año 31 que se inauguró, nunca había sido prolongada. Entonces, después el gobierno de la ciudad decidió prolongarla, después de, bueno, 70 años, y se hizo una prolongación de 4 estaciones. El primer tramo se hizo en aproximadamente 2 estaciones en 3 años, y el segundo tramo, que eran las últimas 2 estaciones, se tardó 8 años, 8 meses y 14 días. Por distintos problemas económicos, problemas de que no había coches, problemas de interferencia, bueno. Pero vemos la diferencia, ven que mientras la empresa La Croce había logrado hacer 13 estaciones, 13 en 3 años y 10 meses, estas 2 últimas estaciones se tardaron 8 años, 8 meses y 14 días. Vemos la diferencia. Con respecto a las estaciones nuevas, todas las estaciones que hace el gobierno de la ciudad, ahora se abrió una etapa radicalmente distinta en el diseño de las estaciones. Y muchos aspectos pasados de hacer estaciones más sobrias, acá se decidió hacer nuevas estaciones construidas con un trabajo armónico y coordinado entre la ingeniería civil, la arquitectura, la ingeniería industrial y la medioambiental. Con la fusión de todas estas disciplinas, coadyuvó en lograr nuevas estructuras donde tenemos estaciones con muy buena iluminación y que pueden utilizar todos los pasajeros, inclusive los que tienen distintas capacidades. Tenemos ascensores, escaleras mecánicas en todas las estaciones, mientras que en la Anglo no se habían hecho, por ejemplo, escaleras mecánicas, y a su vez ascensores y a su vez todos los sistemas braille para las personas que tienen dificultades en la vista. También son escenarios de manifestaciones de arte público. Hay algunas estaciones que se encontraron, por ejemplo, cuando se hacían las excavaciones, esqueletos de gliptodonte, entonces se pusieron en exhibición. Un gliptodonte es como una mulita muy, muy grande, gigante, ¿no? Es muy común acá en la ciudad de Buenos Aires encontrarla. Bueno, y también se hizo un pequeño taller que al final de la línea, que es un taller que tiene dos vías con fosa nada más y un estacionamiento para 12 trenes, bastante escaso, ¿no? Pero bueno. Estas son las instalaciones de puesto central de operaciones donde se manejan todas las líneas actualmente. Aquí vemos una foto de cómo se trajeron los coches de la línea B. Eran coches Metropolitan Camel hechos en Inglaterra. Ven cómo venían estivados. Después ingresaban a una línea de ferrocarril y por ahí se bajaban después de la línea del ferrocarril Urquiza, se bajaban al taller, se hacía el alistamiento, se hacían las pruebas y ensayos y recién ahí entraba en servicio. Vemos acá también otros barcos que también trajeron, vemos que también el barco de la izquierda también traía locomotoras, vemos cómo se bajaban los coches y como siempre en cada capítulo se hacen también los esquemas de pintura de estos coches y estos coches circularon desde el año 31 hasta el año 95 en que el operador, que era un operador privado, después voy a explicar por qué, cómo fue esa etapa, compró coches usados Mitsubishi a Japón, que eran de la línea Marunouchi. Bueno, con la prolongación, como les comenté, con la prolongación de la línea, obviamente no había coche para cumplir con el intervalo fijado. Entonces el gobierno de la ciudad decidió comprar coches usados al metro de Madrid. Compró al principio 36 coches CAF 5000
yo no estoy de acuerdo en compra de coches usados. Para mí no hay que comprar coches usados. Antes en Subterráneo de Buenos Aires, cuando era del gobierno nacional, o era del Estado, estaba prohibido comprar coches usados y repuestos usados. Pero bueno, después cuando se privatizaron las líneas, se dieron en concesión, se dio vía libre a la compra de coches usados y el operador fue el primero en comprar coches usados, pero con dinero obviamente de la nación y de la municipalidad. Todas las obras que se hicieron en la concesión eran obras que las financiaba el Estado Nacional. Bueno, se compraron estos coches CAF 5000, después se compraron 36 CAF 5000, después se dieron de baja, son coches CAF 5000, son del año 1975, motores Westinghouse, o sea, son coches que no anduvieron, tuvieron problemas. Después se compraron 86 coches CAF 6000. Son coches más modernos, son del año 1999, con cadena de tracción trifásica, motor asincrónico, equipamiento Siemens. Y bueno, estos coches actualmente están en servicio junto con los viejos Mitsubishi que fueron comprados a Japón usados, que eran del año 59 al 64. Vemos que son coches muy viejos, por eso ahora aparentemente se haría una licitación para comprar coches nuevos. Bueno, aquí vemos distintas fotos de las estaciones. Este es un coche Mitsubishi, por ejemplo, el que le dije de la línea Marunouchi, que allá eran de color rojo y acá, bueno, le cambiaron el esquema de pintura y eran del año 59 al 64, cadena de tracción de corriente continua. No tiene aire acondicionado, son coches antiguos, ¿no? Obviamente. Este es el CAF 6000 cuando estaba... esta es una foto del CAF 6000 en el metro de Madrid, ven los colores del metro. Después aquí se cambió el esquema de pintura también. Vemos que el interior es un poco el interior típico de un coche de finales de los 90. Y tiene la particularidad de que los asientos son perpendiculares al flanco del coche, o sea, siempre es mejor el asiento paralelo, o sea, los asientos longitudinales paralelo a los flancos, que permite que entre mejor la gente. La particularidad que tienen estos coches usados que se compraron es que no respondían al gálibo original. El gálibo original era 3,10 de ancho y estos coches tenían 2,80. Entonces se le tuvo que agregar un botalón porque si no la gente que estaba en el andén se podía caer, dado que la distancia que había entre el flanco del coche, de la carrocería y el borde de andén era muy grande. Se dan cuenta, esa era la diferencia. Aparentemente ahora los coches que se comprarían sí tienen el gálibo 3,10, que era el gálibo original, el gálibo de diseño de la línea. Aparte el coche de 3,10 es más cómodo que el gálibo ferroviario sería. Bueno, ahora viene la historia de la línea CDIE, que es más corta, es una historia extraña también. Las líneas, como le dije, las líneas que iba a hacer la Anglo no las hizo, sabían que no eran rentables, y toma la posta esta empresa Chadopif. La Chadopif es una compañía hispano-argentina de obras públicas y finanzas. Era una compañía española, pero todo hace creer que atrás había capitales alemanes. En los 32, 33, o sea, los alemanes querían competir con los norteamericanos y con los ingleses. Vemos que los ingleses habían, la Anglo Tramway había hecho la línea A, la compañía Lacrosse, que si bien era argentina, se financió con capital norteamericano y la empresa era norteamericana y los coches eran ingleses y norteamericanos. Y esta empresa Chadopif, en cambio, que era española, contrata a la empresa constructora Siemens Union y Gruen Bilfinger, ampliándose posteriormente en una empresa que se llamaba Geope, que en Argentina hizo obras muy importantes, que es la cancha de Boca, por ejemplo, pero obras enormes hizo también, de grandes colegios, iglesias, bueno, una empresa muy importante porque era una empresa filial de la Philip Holman, justamente. El director de obra de estas tres líneas que iba a construir esta empresa, Chadopif,
era el ingeniero Hermann de Siemens Union, el director de obras técnicas, obviamente. El que estaba al mando del directorio de la Chadopif era un señor que se llamaba el conde de Guadalhorst, que era un español que había estado de ministro de obras en España. Bueno, la línea esta también tiene la particularidad, ya le decía, son las empresas constructoras, habían contratado, la Chadopif, habían contratado estas empresas alemanas, el equipamiento que también de las subestaciones, señales, todo alemán, y los coches obviamente iban a ser de la Siemens Schucker, también alemán. Bueno, el inicio del trabajo se hizo el 24 de abril de 1933, fíjense en la época más o menos que los cambios que había ya en Alemania con el nacimiento del nazismo y todo eso, había muy caldeado el tema, ¿no? Bueno, y el primer tramo de esta línea C, que iba a ser la primera línea transversal que iba a unir dos estaciones de ferrocarril muy importantes, se hizo también en un tiempo de 1 año, 6 meses y 16 días. Y el final de la línea, el total de la línea, que solamente tenía 9 estaciones, la línea era una línea corta, se hizo en 2 años, 9 meses y 24 días y se inaugura en el año 37. Aquí vemos las dos líneas las dos terminales ferroviarias que unían la estación Constitución y la estación Retiro, que son las estaciones ferroviarias más grandes que hay aquí en la ciudad de Buenos Aires. Vemos que esta línea también, la Chadopif, metió toda su fuerza en la línea C y luego empezó a hacer la línea D. Aquí vemos las trazas de las líneas que tenían que hacer y la primera que hizo fue la línea transversal. Después procedió a hacer la línea esta, que es la línea que hoy se conoce como línea D, y después hacer la línea E. Pero bueno, acá empezó a surgir problemas. Bueno, estos son distintos, vemos los esquemitas de cómo se hacían los túneles de vía simple, los túneles de vía doble, las estaciones, que eran estaciones en curva, hay alguna estación en curva. También acá la empresa también trató de no perturbar a los servicios de transporte, los tranvías, en este caso, fíjense cómo se hacían los apuntalamientos mientras se trabajaba en la línea. Y vemos también aquí otra foto vemos arriba la línea A y cómo hicieron. Esta es la línea C que recién ahora se hizo, que la tenía que haber hecho la AMLO y no la hace, y la hace esta empresa Chadopif. Y abajo el tren de carga del ferrocarril Central Oeste. Bueno, aquí vemos también la altimetría y la planimetría de la línea y vemos distintos esquemas de cómo se realizó. Lo que tiene esta línea es que es una línea que pasa, invade los cimientos de otros edificios y se tuvo que hacer pilares auxiliares de submuración de un edificio en la calle Lavalle. Vemos que se hacían columnas de hormigón y una vez que se hacía el hormigonado del túnel se procedía a cortar las columnas. Vemos que la obra era compleja, pero se hizo en muy poco tiempo, como le comentaba. También fue una de las primeras que tuvo todas estaciones. Se trató de poner escaleras mecánicas, con la particularidad de que en este caso eran escaleras mecánicas fabricadas por un fabricante argentino que llamaba Febo, una empresa argentina que también hacía una empresa muy importante metalúrgica, hacía bombas, las típicas cigüeñas para la industria petrolífera, etc. También vinieron, como esto se inauguró antes de que empezara la guerra fratricida española, vinieron muchos murales fabricados de España con motivos españoles, los fabricaban ellos, por ejemplo, el de la derecha, el acueducto de Segovia, y aquí vemos los coches que eran los Siemens que fabricados en la Alemania con obreros alemanes y en la época justo antes de la guerra, ¿no? Vemos los distintos esquemas de pintura, como traté de hacer en todas las líneas, y aquí vemos los coches que después se compraron, se compraron también coches usados, los coches Nagoya, que son del año
75, pero se cambió la cadena de tracción por una cadena de tracción trifásica. Y los coches Nagoya 5000, que también son más modernos, son del año 85, también se cambió la cadena de tracción para pasarla que sea trifásica, pero a su vez que sea de 1500 voltios, porque estos trenes, la cadena original no era de 1500 voltios. Entonces, bueno, estos fueron los coches que prestaron servicio. Actualmente prestan servicio coches CNR, que son los mismos que prestan servicio en la línea A. Bueno, acá vemos la historia de la línea D, muy similar, y las diapositivas son lo mismo, más o menos. Lo único interesante es que la línea pasa por debajo. Esta es la línea D, y por debajo de la D pasa la línea B que hizo la Lacroze. Y este es el obelisco que fue también realizada por las Baunion, Siemens Baunion, y que apoya está reforzado el techo de la línea para aguantar el peso del obelisco. Es un obelisco que se hizo en la misma época y exactamente la empresa tardó un mes en hacerlo. Está cubierto de una caliza especial que en su momento había quedado muy bonito y, bueno, y se mantiene en buenas condiciones. Se hizo teóricamente donde se había hecho el obelisco original cuando se fundó la ciudad de Buenos Aires. Aquí vemos la línea D, que también la línea D la hizo esta empresa, la Chadot Pif, y la hizo hasta la estación Plaza Italia. Palermo, Plaza Italia, y después se prolongó, muchos años después, lo prolongó el gobierno de la ciudad. Bueno, aquí vemos lo mismo que en la línea A, las estaciones son mucho más grandes, mejor iluminadas, mejor acceso. Se trata de no penalizar el ingreso a la estación con que se tengan que hacer grandes caminatas ni nada de eso en las combinaciones. O sea, todas las estaciones se hicieron mucho más grandes de lo que se hacían las estaciones originales. Acá vemos distintas fotos de las estaciones y cuando se inauguró esta línea usaban los coches Nagoya. Después fueron reemplazados totalmente por los coches Alstom 100 de procedencia brasilera con cadena de tracción Alstom, y los coches Alstom 300 que son más modernos pero también son fabricados en Brasil con cadena de tracción Alstom. Estos son coches Fiat que en su momento también prestaron servicio en esta línea. Estos eran fabricados en Argentina con equipamiento Siemens AEG de corriente continua, pero con chopper. Eran coches tiristorizados, ¿no? Era la tecnología que había a mediados de los 70. Este es un moderno coche Alstom 100, que son del año 2001, 2005 más o menos. Y bueno, esquema de pintura, como siempre, eso lo hago en todas las líneas. Y bueno, este es el Alstom 100 y después se utilizó ahora actualmente el coche más nuevo, que es el Alstom 300 que se había comprado para la línea H. Y se compraron 30 trenes y al final se dejaron 15 trenes para la línea H, la línea transversal H, y los otros 15 prefirieron mandarlos a las líneas D porque es una de las que más demanda tiene y se prefirió mandar estos trenes que tienen aire acondicionado. Los coches Fiat no tenían aire acondicionado. Entonces trataron de unificar toda la flota con trenes nuevos, todos marca Alstom y con aire acondicionado. La línea E también es una línea que empezó a tener los problemas que ahora le voy a comentar. La línea E siempre fue una línea que fue la que menos pasajeros llevó. Es una línea que se sabía que iba a llevar pocos pasajeros. Es una línea que la Anglo también tenía que hacerla y se dio cuenta que no tenía que hacerla porque no le cerraban los números. Y pasó lo que tenía que pasar. Esta empresa Chadopif, que era esta empresa de capitales teóricamente españoles, pero que atrás estaban los alemanes seguramente, empezó a tener problemas económicos, empezó a tener problemas para seguir con las obras, porque no podía pagar, había materiales que estaban en el puerto y Alemania, la Siemens Baunio, Siemens Schucker, todo eso, no querían entregarlos porque no le pagaban. Entonces, finalmente se tuvo que hacer cargo el Estado Nacional
porque esta empresa también, como no tenía capital, empezó a emitir lo que se llama debentures, que eran como unas acciones que se vendían al público. El público generalmente mucho español o italiano que veían que era algo de alta tecnología, el subte, pensaba, se le prometía grandes ganancias, ¿no? A estos pequeños eran pequeños ahorristas en realidad. Pero bueno, la empresa empezó a no poder pagar los deventures y finalmente la empresa tuvo que ser estatizada por el Estado Nacional. Y el Estado Nacional fue la que terminó de ir prolongando la línea muy despacio, y la línea siguió avanzando, pero tardó décadas en ir expandiéndose. Ahora voy a contar un poquito qué es lo que pasó con estas líneas de transporte. Todos los subtes porteños empezaron siendo privados. La línea A de la Anglo, la línea B de la Croce y la línea CDE de la Chadopis. Pero ¿qué pasó? Como yo les dije que durante 20 años estuvo congelado el boleto, las empresas empezaron a ir complicándosele el tema de hacer inversiones. Entonces dejaron de hacer inversiones, no se compraban tranvías, los colectivos estaban cada vez peor, el tema de canibalizar, igual que los tranvías, empezó a tratar de la empresa no invertir porque no le daban los números. Estas son empresas, eran empresas de accionistas europeos, y en el año 38 se decidió crear una empresa estatal y privada que se llamó la Corporación del Transporte. Esta empresa de capital mixto se repartieron acciones a los privados y había acciones del Estado. Pero finalmente la empresa termina quebrando y todo pasa a ser, se hace cargo todo el Estado, y la empresa de subterráneo pasa a ser Subterráneo de Buenos Aires, sociedad del Estado. O es decir, el Estado Nacional se hace cargo de todas las líneas en el año 46. A la empresa Chadopif se la lleva a juicio porque se consideró que había estafado a los pequeños ahorristas y se le hizo un juicio penal al señor Guadajoz, que al final terminó libre de culpa y cargo, pero fue todo malo para todos, y los que peor terminaron fueron los pequeños ahorristas que, si bien el Estado se hizo cargo, obviamente no recuperaron todo lo que habían invertido, que eran sus pequeños ahorros, ¿no? La empresa Subterráneo Buenos Aires siguió siendo del Estado y el Estado empezó a invertir, a hacer estaciones de la línea E, pero todo muy despacio. Después la línea E, el Estado Nacional. Después pasó algo muy curioso. El Subterráneo Buenos Aires la nación se lo pasa a la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Fíjense otra vez el tema de jurisprudencia, doble jurisdicción. El Estado decide que el Subterráneo Buenos Aires, Sociedad del Estado, que es una empresa estatal, se pasa al gobierno de la ciudad y el gobierno de la ciudad comienza a administrarlo. El gobierno de la ciudad la administra hasta el año 93, en que el Estado Nacional, con el gobierno del presidente Menem, decide dar en concesión todas las líneas de ferrocarriles del país y todas las líneas de subte y los metropolitanos, los trenes de carga, dar todo en concesión. Pero fíjense que el Estado Nacional lo decide, el subte darlo en concesión, y no el Consejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces vemos que se hace un contrato de concesión, se hace la respectiva licitación. La licitación es ganada por una empresa que se llamaba Rogio, Burlington, y estaba Morrison Knudsen y SKS de Bélgica. O sea, son una empresa que tenían el know-how de empresas norteamericanas y bueno. Pero como todo pasa, a los 2 o 3 años estos accionistas se retiran y queda de accionista Rogio, que era una constructora, y queda como operador, y en el contrato de concesión que se había hecho, el Estado
tenía que hacer una serie de inversiones, incluyendo la compra de coches, por 400 millones de dólares. Bueno, después esto, para terminar un poco la historia, a la empresa, que fue concesión de subterráneo, la controlaba la nación en vez de controlar la Municipalidad de Ciudad de Buenos Aires hasta el año 2013, que nuevamente la presidenta de la nación decide que pase de nuevo el control y el pago de subsidios, porque obviamente se pagaban subsidios multimillonarios, que pase de nuevo a la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso ahora se llama Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para que se haga cargo del control y del pago de los subsidios, que antes lo hacía la nación. O sea, vemos que la historia es bastante compleja de todo el sistema. Y justamente, fíjense lo extraño que las últimas 4 estaciones que se hicieron en la línea E las termina haciendo la nación, en vez de todas las prolongaciones, todas las había hecho desde el año 60, los había hecho el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y después estas 4 estaciones, curiosamente, las hace la nación. Y el gobierno de la ciudad termina haciendo la parte vía, subestaciones, catenarias bueno, y la terminación. Pero la obra civil la pagó la nación. Bueno, son estas cosas raras de el tema de la doble jurisdicción. Bueno, las estaciones de la línea E también son muy grandes y espaciosas y con todos ascensores. Y bueno, después también lo mismo están los esquemas de pintura de los coches y bueno, más que nada cómo fue la historia de esta línea. Siempre la línea E fue la línea que llevó menos pasajeros, actualmente lleva 140.000 pasajeros, a pesar de que la línea es prácticamente una de las más largas. Se trató de hacer una línea de tranvías de aproximadamente 14 kilómetros para tratar de alimentar un poco a la línea, a la estación terminal de la línea, pero realmente hoy actualmente esta línea de tranvía tiene 8 tranvías en servicio y es muy poco el aporte que hace. Esta es la traza de la línea de tranvía, que también la línea se pensaba llegar a la provincia de Buenos Aires, pero al final no llegó. Siempre hubo grandes proyectos de líneas para ir siempre a la provincia de Buenos Aires, como pasa con otras ciudades, pero también por tema de jurisdicción con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el tema de la capital, siempre hubo resquemores y había leyes que decían que si yo llegaba con el riel a la provincia se quedaba con la propiedad de la línea que pisara el riel la provincia de Buenos Aires. Entonces era todo muy problemático, ¿no? Acá ahí vemos los primeros, el verde, el primer tranvía que prestó servicio, y el tranvía que está ahora de color amarillo es el que se encuentra actualmente en servicio. La tensión es de 750 voltios y fue construido en Argentina, y los bogies son de la empresa BN, que era una empresa belga. Bueno, aquí también los esquemas de pintura y bueno, finalmente la última línea que se hizo, que esta sí es la única línea que después del año 38, que fue la última línea que se había hecho, es la primera línea que se hizo el diseño, la ingeniería, la hizo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, hizo la licitación y se empezó a hacer la línea, que comenzó en el año 2001 y la licitación, por supuesto, y el 18 de octubre del 2007 se inauguran las primeras 6 estaciones. Se inauguran, como no había coche, porque no se había contemplado, se pone al mismo operador que estaba en ese entonces en las otras líneas, se hace un contrato para que opere estas 6 estaciones con coches Siemens-Schucker, es decir, con los coches Siemens-Schucker del año 33 se inauguró la línea C, la D, la E y la H. Posteriormente se fue haciendo poco a poco las estaciones y actualmente tenemos que se llegó a unas estaciones terminales que son provisorias teóricamente,
¿Por qué? Porque teóricamente la línea tenía que llegar a la estación Retiro, como hacen todas las líneas, fíjense, pero actualmente no se sabe si va a llegar o no, faltarían hacer 2 estaciones y en el extremo sur, en el otro extremo, la última estación terminal es Hospitales, que es una estación muy importante porque hay 3 grandes hospitales y mucha gente lo utiliza para llegar a esa zona. Ahí también faltaban hacer las 2 últimas estaciones que también actualmente se encuentran, no se sabe si se van a hacer o no. Probablemente Sáenz sí se haga, pero la última que sería Pompeya no. Y se hizo un taller de revisiones periódicas y un taller de revisiones generales que hace 2 años se paralizó por temas presupuestarios, donde teóricamente ahí se harían hasta las revisiones pesadas, averías pesadas con levantamiento de carrocería y revisiones generales. Y bueno, aquí hay distintas fotos de la línea H, de cómo se fue construyendo, también estaciones muy grandes, se hicieron a cielo abierto, y bueno, y estos son los coches que se utilizan, que son los Alstom 300 de procedencia brasilera, diseño Alstom y cadena de tracción Alstom Metrópolis. Y acá hay distintas fotos de los coches que prestaron servicio de los coches viejos y aquí cuando se bajaban los coches Alstom 309. Acá, bueno, los planos son los mismos que antes porque es el Alstom 300, que son los coches más nuevos que circulan. Acá, como última, vemos los planes que hubo de expansión de los subterráneos. Fíjense, el de la izquierda es del año 30, de la empresa Geope, que era una empresa muy grande, filial de Philip Hollman, y la empresa AEG alemana. Se pensaban hacer más de 100 kilómetros. Luego otro plan que se llamó el Plan Cóndor, que eran también planes enormes que iban a ir hasta la provincia de Buenos Aires. Bueno, esto nunca pudo llevarse a cabo y quedó en proyecto nada más. Finalmente, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el año 2001, hizo una ley, promulgó una ley sancionada, inclusive el 8 de noviembre del 2011, y, y se promulgó también para hacer 3 nuevas líneas, que son la línea F, la línea G y la línea I, pero hasta ahora no está en proyecto. La más probable que esté más cerca de poder hacerse sería la línea F, que es esta línea que es anaranjada. Así que, bueno, esas serían las 3 líneas que se pensaban. Pero fíjense los planes que había en el año 30, estábamos hablando, ya las empresas alemanas hablaban de 100 kilómetros de hacer. Y la empresa Geope y AEG pensaban hacerlo en 8 años, prolongar las líneas y hacer 100 kilómetros. Bueno, este es el fin de la presentación y bueno, es un poco larga, pero la historia ven que es un poco compleja la del subte de Buenos Aires, no es una historia simple. Bien, 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 muchísimas gracias, Roberto. En realidad, tan complicado como la historia de Buenos Aires, es igualmente complicado, digamos, desarrollar 110 años de historia en 70 minutos, ¿verdad? Pero bueno, te quiero dar las gracias en nombre de la Sociedad Franco-Venezolana. En el chat no hay preguntas ni comentarios hasta ahora. Me acaba de llegar algo muy interesante. Más o menos el mismo comentario que hace Fátima, y una historia muy interesante que es el comentario de Yasmín. Yo quería hacer, antes de ver y darle la palabra a alguien, si la quiere hacer directamente porque no hay preguntas en el chat, te quiero hacer un comentario. En el año 2007 yo estuve en Buenos Aires y bueno, justamente ya yo había estado antes en Buenos Aires, pero estaba en otras cosas. De hecho, yo pasé mi luna de miel por allá. Pero efectivamente no estaba en idea de hacer recorridos en metro ni hacer ese tipo de cosas. Pero en esa oportunidad, estando por ejemplo en la línea A, quedé asombrado de la prestación del servicio que se hacía con esos
con esos trenes y la edad que tenían esos trenes, la frecuencia que tenían esos trenes, la iluminación que tenían los vagones, aun siendo de madera, la forma de abrir y cerrar puertas, en el caso de la iluminación con bombillos incandescentes, casi que domésticos, y le pedí a la persona que nos ayudó a hacer la gira. Para ese entonces era Arnaldo Ercoli, el director técnico de la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles, y bueno, nos ayudó y fuimos al patio de mantenimiento para ver un poco cuál era uno de los secretos que no sé si lo mencionaste, creo que no, pero fuimos al patio y nos conseguimos que efectivamente el mantenimiento que se hacía a los motores de tracción de esos trenes era una cosa fabulosa y que lo hacía el mismo concesionario, me imagino. 27 puestos de trabajo porque la reparación de los motores en todas sus facetas se hacía en el mismo, se hacía en la misma locación, en el patio, en un, en una instalación que era igualmente de museo, tal como las líneas y sus trenes. Ese como comentario. Ah, Lo otro que te quería, esto sí es una pregunta. Desde el punto de vista de la movilidad de la ciudad, digamos, en términos del aporte del metro, del subte, en relación a las interconexiones y a la integración que debía tener con los demás modos de transporte, se contempla algo de eso. Me imagino que los ires y venires y la jurisprudencia y el pase de gobierno central a gobierno regional, a gobierno local, etcétera, ha tenido que ver con eso cuando, por ejemplo, en una ciudad, sobre todo una ciudad capital, en la cual en el caso de Buenos Aires que se habla de comunas y la geoterritorialidad es una cosa, ¿cómo se maneja eso en términos de lo que es una autoridad única de transporte? ¿Cómo se plantea eso y cuál es el aporte del metro? no, mira, acá no hubo nunca una autoridad única de transporte, o sea, inclusive cuando ya estaban las líneas, cuando las líneas ya en los años 40, las líneas que todavía eran privadas, hasta que después se hizo la Corporación Transporte y después se estatizó todo, bueno, eh, había compañías de colectivos que se superponían a las trazas de la línea de subte, digamos que había competencia, en vez de haber toda una unión, de haber toda una coordinación como un autor. Creo que en Berlín está organizado así, entonces, donde vos tenés que hacer los intercambios y pensar todo como un todo, o sea, los metrobuses, tenemos los colectivos, los taxis, los seguros, o sea, coordinar todo y no competir. Acá hay líneas que, por ejemplo, en la línea D, que por arriba van, no sé, 8 líneas de colectivo. Entonces, es como que la gente si vos vas por la avenida en vez de ir por el subte, te toma el colectivo y chao, qué sé yo. O sea, todo eso nunca se organizó, jamás. Nació mal y sigue mal. Lo único que se hizo acá fueron los metrobuses para que por las arterias que ya iban, los colectivos, fueran más rápido y no fueran solamente los colectivos, los buses y no los coches. Pero realmente las trazas de los subtes, las avenidas por las que van, por arriba van un montón de colectivos. O sea, le hacen la competencia, o sea, no, está mal, nunca se pensó, fue un transporte anárquico, digamos, porque las empresas de colectivo, cuando empezaron y hacían digamos, el trayecto que se les ocurría a ellos. Y bueno, fue quedando así, quedó así, pasaron los gobiernos y nunca hubo una autoridad que se pusiera a tratar de racionalizar el sistema. Y aquí en la ciudad de Buenos Aires viven 3 o 4 millones de personas, pero del conurbano bonaerense, o sea, de afuera de la capital, vienen todos los días 8 o 9 millones de personas a trabajar. Es una cantidad enorme de gente que viene. Y bueno, es un problema, porque vienen toda la gente que viene con los ferrocarriles y con el servicio de colectivos. Fíjate que el subte nuestro ahora actualmente mueve 1 millón de personas por día, o sea, 900.000, ¿viste? Desde que estuvo el COVID bajó y no volvió a crecer como antes. Y bueno, o sea, no es mucha gente la que
los colectivos estarán moviendo, no sé, 12, 13 millones si contamos capital y provincia, la cantidad de gente que movilizan los colectivos. Y los que movilizan los taxis, los Uber, etcétera. Porque antes acá en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, antes que se implementara el Uber, teníamos, ponele, 45.000 taxis. Ponele que cada taxi llevaba, no sé, hacía 30 viajes por día y llevaba 50 personas, 50 por 45.000, es un montón de gente también. Así que, bueno, pero nunca hubo una autoridad y nunca se racionalizó el servicio. Y bueno, las líneas de colectivo quedaron con los viejos trayectos que hacían ya hace 70 años atrás. Y bueno, y compiten en muchos tramos, se compite directamente con el subte. Es así. Sí. Bueno, pero Es- me voy a permitir leer algunos de los mensajitos. Disculpa un momentico, Fátima, que nos están haciendo el corte por el tiempo, por el tiempo transcurrido, pero para leer rápidamente, Luis Rivas te envía saludos desde Colombia. Ahí Pues muchas gracias. nos dice también, interesantísimo de Martín. Eh, Fátima, bueno, muchas lecciones aprendidas para muchos, es lo mismo que decía Luis desde Colombia. Yasmín nos comenta desde el punto de vista de transporte que es increíble el tema de la organización, por supuesto, a partir de ¿cómo se llama? A pesar de los años que se han transcurrido y que digamos, como implantado este sistema. Bueno, no me queda ahorita otra que darte mis más sentidas gracias, Roberto, por este esfuerzo que has hecho para nosotros, como dicen algunos, de lo bueno poco, y ha sido bastante aleccionador. Yo particularmente me llevo muchas cosas que en efecto no sabía. Esa es la idea de estos intercambios, y la idea es siempre aprender. Como decía Peter Drucker, lo mejor que uno aprende es aquello que uno aprende después de haberlo aprendido todo, ¿no? Un poco para cerrar, como cuando tú iniciaste la presentación con aquello de los átomos, que me pareció fabuloso para tratar de hacer un link con la historia y la ingeniería. Entonces, muchísimas gracias. Le cedo la palabra ahorita a Fátima para que nos dé la despedida. No sé si, como Sisto está por allí, si quiere hacer una intervención de cierre después que Fátima nos comente. Sí, yo quería como que hacer liga con el comentario que había colocado al principio y con lo que nos aclaró el ingeniero Roberto con relación al tema de autoridad y de institucionalidad que no ha pasado por un proceso lógico de integración, ¿no? Y que bueno, de eso hay muestra a lo largo de toda la presentación que hace de más de 100 años de historia, donde hay, sin lugar a dudas, muchos aciertos, pero también fallos, cosas que en casi todos los países latinoamericanos presentamos. Entonces, bueno, un poco, aunque mal de mucho, consuelo de tontos, eso es nuestra historia compartida. Muchísimas gracias por su presentación, de verdad, impecable, muy, muy bien ilustrada. Debe ser un libro riquísimo de leer con calma, por partes, para entenderlo a cabalidad. Y bueno, y en nombre de la Sociedad Franco-Venezolana de Ingenieros y Científicos, le damos, por supuesto, nuestro agradecimiento total por este tiempo invertido y compartido con nosotros. Y bueno, será hasta la próxima oportunidad. No sé si Sixto pueda entrar ahorita a unas palabras. Yo por mi parte, muy satisfecha con su exposición y sumamente agradecida con usted, ingeniero No, Roberto. gracias a vos, Fátima. Gracias a vos. Y acuérdense que el libro lo hice como homenaje a esa gente que hizo esas líneas, porque realmente hubo gente que hasta dio su vida, porque hubo accidentes, como en toda construcción, en todas estos, hubo siempre algunos siniestros. Yo en el libro hasta explico los siniestros que hubo, comento algunos, porque bueno, es un homenaje a toda esa gente, ¿no? Que hasta
dio su vida, ¿no? A veces. Pero Así bueno, es. es un homenaje a la gente, a los técnicos, a los ingenieros, a los obreros, a todos los hombres y mujeres que hicieron esto posible y que hoy tengamos lo que tenemos, que por lo menos tenemos algo. Gracias a esa gente que en los años 14 a 40, a 1940, hicieron un esfuerzo terrible e hicieron la mayoría de los kilómetros que tenemos. Esa es la realidad. Fue un homenaje y que nadie lo había hecho. Me parece que era necesario hacerlo, era necesario. Es un pequeño granito de arena, pero bueno, hacemos lo que se puede. Bueno, Roberto, aquí hay un mensaje de Sisto que te da las gracias por la presentación y te está amenazando de que pronto se verán en Buenos Aires. Bueno, cómo no. Bueno, un abrazo a Sixto y bueno, yo hice cursos en el Senacaf y tengo el ingeniero José González que está ahí, que es un gran amigo mío de hace más de 25 años, que también trabajó en el subte, así que hay gente muy capaz y que, bueno, la verdad que hay gente maravillosa, o sea, hay de todo, como todo, hay gente buena y gente mala y gente extraordinaria, pero y bueno, es así, es parte de la vida, ¿no? Es así. Pero en mi trabajo he conocido a gente extraordinaria y gente muy buena, que es lo mejor que se puede decir de alguien, que es buena gente. Bueno, eso, nada Perdóname, más. Roberto, y que están reescribiendo la historia, porque este libro seguramente tendrá que, de acá a unos años, tenerlos a ustedes como protagonistas de todo esto. Y Así bueno, es. esperemos A y vos, a José y a otros tantos. sí, la verdad que hay mucha gente que es extraordinaria acá en el país. Y bueno, esperemos que sirva, que todo mejore y que podamos, no sé, que el que gane ahora las elecciones, que hay elecciones en nuestro país, no sé, que por lo menos de trabajo y bueno, y lo más importante, tener trabajo, ¿no? Salud y trabajo, va. Salud también, Yo, salud y yo trabajo. recién comenté ahí que, bueno, si uno tendría que explicar los vaivenes políticos y económicos de nuestro país, requeriría de un montón de presentaciones de varias horas para tratar de explicarlo. Hay cosas que son inexplicables, pero bueno. Sí, sí, El libro pero de varios bueno. tomos. Roberto, te pregunta Luis Ruiz, que escribe desde Colombia, que te saludó hace rato, para que le comentes y le informes de dónde es posible adquirir el libro. Sí, el libro, mira, si me pasa la dirección yo se lo mando, porque, viste, voy a tratar de ver si lo puedo mandar por mail. El libro, viste, como está, sale de impresión, porque mandar el libro al exterior es carísimo, viste. Pero voy a ver si se los puedo pasar, si ustedes me dan la dirección del mail de este compañero de ustedes, yo se lo voy a tratar de mandar por mail. Es un libro pesado, deben ser como 300, no sé, 200 gigas, qué sé yo, pero de la nube se puede bajar, digamos. Perfecto. Bueno, Luis, nos puedes poner en el chat tu correo y te hacemos el contacto, ¿de acuerdo? Bueno, Fátima. Bueno, Estamos como el gobierno de Buenos Aires y el gobierno nacional. Te doy el pase y tú me lo das. Te lo das. sí, bueno, muchas gracias, ingeniero Roberto. Yo creo que puede dejar de compartir para que pongamos en la pantalla todo lo que estamos aquí presentes en esta última parte ya de nuestro compartir de esta noche, que acaba de aparecer también nuestro presidente Sixto López. Bienvenido, Sixto. Mucho gusto. No sé si quieres dar algunas palabras, Sisto, o ya damos por concluido el acto. O va a decir las palabras en Buenos Aires.